Hola a todos, bienvenidos a la clase compacta número 3 para el proceso de preparación de la PSU de Matemáticas del año 2015. En esta clase nosotros tocaremos los temas de potencias y raíces. Esta tendría que ser una de las clases más largas, así que les anticipo de que deben tomar todas las acciones necesarias para seguir esta clase con atención, relajo y comodidad. Ustedes podrán, por supuesto, ir deteniendo esta clase a medida que vayamos avanzando y continuar cuando ustedes lo estimen conveniente. Muy bien, dicho esto, podemos comenzar con la clase de potencias y raíces. Muy bien, comenzamos entonces a entender un poco a qué nos vamos a referir con potencias y raíces. Trataremos con esta cuando estemos realizando multiplicaciones extensas que tengan patrones repetitivos, por ejemplo, multiplicar el 2 con el 2, con el 2, con el 2, una gran cantidad de veces. También hablaremos de potencias cuando nos topemos con el concepto de notación científica, que nos sirve para manejar números que son o muy grandes o muy pequeños, y que gracias a las potencias son más fáciles de manipular y de comprender. Por otro lado, cuando nos refiramos a las raíces, nos preguntaremos conceptos como, bueno, ¿a qué base me estaba refiriendo? ¿Cuál es el análogo en potencias en el cual existe una base que elevado a un exponente me da un determinado número? Y por último, veremos que gracias a las raíces podemos obtener algunos números irracionales. Por ejemplo, raíz de 2. ¿Qué no es un número racional? Como ya sabemos, raíz de 2 no se puede construir como una fracción y por lo tanto no clasifica como un número racional. Este tipo de números, que son algunos casos, entre muchos otros, es un número irracional. Entonces, ¿qué son las potencias? Corresponde a una multiplicación reiterada de términos o números iguales, como esta expresión que tenemos acá. Veamos qué es b elevado a n. b elevado a n representa la multiplicación reiterada del término b una cantidad de veces que va a estar determinado por lo que vamos a llamar exponente. El exponente es este número, aquel número al cual está elevada la base b. Es decir, resumiendo, una potencia, escrita como b elevado a n, corresponde a la multiplicación de n veces la base b. ¿Ok? Algunos ejemplos, tenemos 2 elevado a 4, que representa la multiplicación de 2 con 2 con 2 y 2, 4 veces. El resultado de esto es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. También tenemos 3 elevado a 2, que es igual a 3 por 3, cuyo resultado es igual a 9. Y les dejo como tarea para la casa calcular cuánto es 5 elevado a 129. Muy bien, ya saben que eso corresponde a multiplicar 5 por 5 por hasta el 5, una cantidad de 129 veces. Sigamos viendo estos ejemplos. Ya sabemos lo que es 2 elevado a 4, cuyo resultado nos dio 16. Veamos en qué consiste menos 2, entre paréntesis, elevado a 3. ¿Por qué pongo este ejemplo? Si se fijan, el que sigue es menos 2 elevado a 3. Y la diferencia entre ellos es la existencia de unos paréntesis. Cuando el número está entre paréntesis y luego de ello es elevado a un exponente, quiere decir que es todo el número que está dentro de los paréntesis que se va a estar multiplicando, en este caso 3 veces. Es decir, menos 2 por menos 2 por menos 2. Como ya sabemos, tenemos una multiplicación impar de números negativos, es decir, tenemos una cantidad impar de números negativos que se multiplican, entonces el resultado es igual a algo negativo. Y 2 por 2, 4 por 2, 8. Por lo tanto, el resultado de elevar menos 2 al cubo, cuando está elevado a 3 se dice al cubo, es igual a menos 8. En el siguiente caso tenemos menos 2 elevado a 3. Esto nos dice que el signo negativo se encuentra fuera de la operación de potencia. Eso quiere decir que el menos se deja afuera y lo único que hacemos ahora es el 2 elevarlo a 3, es decir, menos 2 por 2 por 2. Ojo, lo que acabo de encerrar entre paréntesis es el resultado de la potencia de 2 elevado a 3 y el menos queda afuera. Por supuesto, en este caso nos queda exactamente el mismo valor que teníamos antes, menos 8. Muy bien, pero evaluemos ahora otro caso antes de seguir resolviendo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos menos 2 elevado a 4 y por otro lado menos 2 elevado a 4?
En el primer caso tenemos menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Dado que ahora la cantidad de números negativos que se multiplican es una cantidad par, entonces el resultado es positivo. Y la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Sin embargo, en el segundo caso tenemos el número negativo afuera y por otro lado la multiplicación de 2 con 2 con 2 con 2. Esto nos deja que el resultado es igual a menos 16. Por lo tanto, lo que quiero hacer destacar con este tipo de ejemplo es que la existencia de los paréntesis es fundamental al momento de calcular el valor de una potencia. Con paréntesis es todo lo que está dentro de ese paréntesis que se está elevando al exponente. Si no está ese paréntesis, el signo negativo, en este caso, o positivo, se considera de forma independiente. Es decir, sin paréntesis es solamente el número el que va a estar elevado al exponente. Continuamos viendo esto. Tenemos un ejemplo de una fracción elevada a una potencia. Y en este caso, nuevamente tenemos el paréntesis. Eso quiere decir que es todo lo que está al interior lo que debe ser multiplicado la cantidad de veces que diga el exponente. Es decir, 3 quintos por 3 quintos. El resultado final es igual a 9 al multiplicar 3 por 3 dividido por 25, el resultado de la multiplicación de 5 por 5. Y al igual que en el caso anterior, si eliminamos los paréntesis, ese número 2, que es el exponente, solamente va a estar elevando al número 3. Es decir, el resultado de esto es igual a 3 por 3 partido en 5. El 5 no se ve afectado por el exponente, debido a que no está dentro de un paréntesis. Por lo tanto, el resultado en este caso es igual a 9 partido en 5, que es completamente distinto que 9 partido en 25. En resumen, recuerden siempre fijarse de la existencia o no existencia de los paréntesis. Veamos ahora algunas propiedades de las potencias. ¿Qué pasa cuando realizamos multiplicación de potencias de igual base? ¿Y qué quiere decir que tengan igual base? Por ejemplo, a elevado a n multiplicado por a elevado a m. En este caso, ambas potencias, a elevado a n y a elevado a m, tienen la misma base. Esa base es a. Sin embargo, los exponentes son distintos. Y aunque sean iguales, la propiedad, en este caso, en que la potencia es de igual base y se están multiplicando, corresponde a mantener la base, que en este caso es a, y sumar los exponentes. Hagamos dos ejemplos sencillos. Tenemos 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. En este caso mantenemos la base, que es 2, y sumamos los exponentes, 5. El resultado es igual a 32. Otro ejemplo, 2 elevado a 3 es bastante parecido, 2 elevado a menos 2. En este caso tenemos un número negativo como exponente. Más adelante ya vamos a entender qué es lo que sucede cuando tenemos un exponente negativo. Lo que quiero que entiendan ahora es que igualmente se mantiene la base y se suman los exponentes. El resultado final es igual a 2 elevado a 1, por lo tanto igual a 2. Muy bien, acabamos de ver lo que es una multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué pasa cuando tenemos multiplicación de potencias pero de igual exponente? Eso quiere decir que tenemos una base a elevado a n multiplicado por una base b elevado a n. El resultado no es más que simplemente abrir un paréntesis, multiplicar las bases y ese resultado elevarlo al exponente. Ojo, aquí tenemos un caso en que vamos en la dirección hacia la derecha, ¿cierto? En sentido derecho, es decir, tenemos dos potencias de distinta base pero con igual exponente. Lo mismo aplica para el caso anterior, que se está multiplicando. Y pasamos al valor que está a la derecha de nuestra igualdad. Lo que quiero que sepan es que igualmente como pueden pasar hacia la derecha y construir algo de este estilo o algo del estilo de acá, ustedes igualmente pueden pasar de algo que tiene esa forma, es decir, lo que está al lado derecho de nuestra igualdad, y pasar al izquierdo. Es decir, si ustedes tienen algo del tipo 32, ustedes saben que eso es igual a 2 elevado a 5. Y 2 elevado a 5 es lo mismo que la multiplicación de 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. También podría ser igual a la multiplicación de 2 elevado a 4 por 2 elevado a 1, etc. Pero ustedes pueden modificar una igualdad siempre que conserven las igualdades, los valores de cada uno de sus términos. Y eso es lo que me permite realizar este tipo de expresiones algebraicas. Dicho eso, realicemos algunos ejemplos.
4 elevado a 2 por 3 elevado a 2. En este caso aplicamos el concepto que dice que podemos juntar la multiplicación antes de elevar el exponente. El resultado de esto es igual a 12 elevado a 2, es decir, 144. Muy bien. Veamos, división de potencias de igual base. Hemos visto hasta el momento qué es lo que se hace con la multiplicación cuando tienen igual base y cuando tienen igual exponente. En el caso de la división, el procedimiento es bastante parecido. Tenemos a elevado a n dividido ahora por a elevado a m, y así como en la multiplicación se sumaban los exponentes, en la división se restan los exponentes, es decir, a elevado a n menos m. Otro ejemplo, 2 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 2. El resultado de esto es igual a 2 elevado a 3 menos 2, 2 elevado a 1, resultado 2. ¿Qué pasa si ahora yo tengo 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a menos 2? En este tipo de ejemplo quiero destacar que es fundamental que ustedes se den cuenta de la existencia de un signo en el exponente. Voy a escribir la base, que es igual. Sabemos que el primer exponente es 3 y sabemos que debido a que se están dividiendo yo tengo que restar, así que escribo la resta y debo restarle el exponente del segundo término, en este caso es menos 2. ¿Por qué quiero destacarlo del signo? Porque debido a que hay una división que me representa una resta de exponentes, en los casos de división de potencia de igual base, por lo general he visto muchísimos casos en que olvidan el signo. Debido a que aparece un menos 2, pareciera que se confunden y suelen no escribir la resta. Pero en este caso, el hecho de que se esté restando es fundamental porque se produce un cambio de signo. Es decir, 2 elevado a 3 más 2. Y eso es igual a 2 elevado a 5. De no haber escrito esa resta, hubieran dicho 3 menos 2 y el resultado hubiera sido 2 elevado a 1. ¿Ok? Entonces, fundamental que recuerden el signo. División de potencias de igual exponente, tal cual teníamos antes, a elevado a n dividido por b elevado a n. El resultado es a dividido en b elevado a n. Nuevamente utilizamos los mismos números que antes y escribimos 4 dividido en 3 elevado a 2. Bueno, eso lo pueden calcular ustedes. 4 dividido en 3 es 1,3 periódico y eso les queda elevado a 2. Perfecto. Continuamos entonces. Algunas otras propiedades. Hasta el momento solamente hemos visto la multiplicación y división de potencias de igual base y potencias de igual exponente. Veamos otras. ¿Qué pasa cuando tenemos múltiples exponentes? Por ejemplo, a elevado a n, paréntesis, elevado a m, elevado a r. Y así podemos seguir infinitamente. Esto no es más que a elevado a la multiplicación de n con m con r. Por ejemplo, tenemos menos 3 elevado a 2 elevado a 1 elevado a 4. El resultado de esto es igual a menos 3 elevado a 2 por 1 por 4, es decir, menos 3 elevado a 8. Muy bien, pueden calcularlo ustedes. Cuando tengan exponentes negativos, este es otro caso, tenemos algo como esto, a elevado a menos n, donde n es un número natural, es decir, positivo, y el signo menos representa a que tengo un exponente que es negativo. En ese caso, llamamos a esto inverso de a elevado a n. ¿Por qué? Porque el resultado no es más que escribir 1 dividido por a elevado a n. Para ilustrar esto veamos un ejemplo. 2 elevado a menos 2. Utilizando esta nomenclatura a partir de esa especie de fórmula, lo que vamos a hacer es simplemente escribir 1 dividido por 2 elevado a 2. ¿Qué pasó? Yo escribí como una fracción, pasé mi expresión a un denominador y cambié el exponente, porque era negativo, por uno positivo, que es exactamente lo que apliqué en este caso.
lo cual me da 1 partido en 4. Ojo que esto no es una restricción solamente cuando el exponente es negativo. En general ustedes verán que cuando tengan una base elevado a un exponente, cualquiera que sea positivo o negativo, eso siempre va a ser igual a 1 partido por esa base elevado al inverso aditivo, es decir, al opuesto del signo del mismo exponente. Ojo, que aquí no estoy aplicando ninguna restricción de si es positivo o negativo el exponente. X podría haber sido positivo y por lo tanto al convertirlo acá me queda negativo. Lo que quiero que entiendan es que pueden pasar de una expresión como 2 elevado a 3 y convertirla en 1 partido en 2 elevado a menos 3. O, por otro lado, 2 elevado a menos 3 es lo mismo que 1 partido en 2 elevado a 3. Muy bien, espero que eso se haya entendido. Y tiene ciertas aplicaciones, ustedes podrían considerarlo útil en algún tipo de ejercicio que involucre ecuaciones o en algún tipo de número más complicado. ¿Ok? Pero no quiero que se confundan. El que sea el exponente negativo o positivo me da lo mismo. Yo siempre puedo construir cosas como estas que estoy marcando. ¿Qué pasa cuando el exponente es igual a 0? Digamos una base a elevado a 0. Siempre, independiente de cuál es la base, el resultado va a ser 1. Y quiero hacer aquí una pequeña demostración. Digamos que a elevado a 0 es lo mismo que a elevado a n menos n. ¿Y por qué pongo n menos n? Porque n menos n es igual a 0, independiente del valor de n. Por lo que sabemos, debido a que se están restando estos exponentes, eso puede ser escrito como una división de potencias de igual base, donde los exponentes son los que acabo de escribir. En ambos casos, a elevado a n dividido por a elevado a n. Ojo, recuerden que para pasar de esta división, debido a que es de igual base, yo puedo construir una potencia de igual base donde resto los exponentes, y debido a que los exponentes son n en ambos casos, me queda n menos n y por lo tanto 0. Así que hasta el momento tenemos una igualdad que sigue conservando el valor de a elevado a 0. Y lo que quiero destacar acá es que cada vez que ustedes tengan un numerador que es idéntico al denominador, entonces el resultado es igual a 1. Por lo tanto, en resumen, cualquier número que ustedes tengan elevado a 0, el resultado siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, si ustedes ven una expresión como esta, n elevado a x más 5i por 3 sumatoria de i elevado a 4n, todo aquello elevado a 0, independiente del corcho que tengan dentro del paréntesis, el resultado será igual a 1. Muy bien, finalizamos esta diapositiva hablando de lo que es una base racional y un exponente negativo. Una base racional corresponde a una fracción, es decir, algo del tipo a partido en b, y el exponente negativo, menos n. Debido a lo que sabemos respecto al exponente negativo, esto puede ser escrito como 1 partido en a partido en b elevado a n. Pero debido a que esta es una división de números racionales, esto se puede escribir a su vez como 1 multiplicado por el inverso multiplicativo de a partido en b elevado a n. Por lo tanto, el resultado de, vamos a volver a escribir, a partido en b elevado a menos n, no es más que invertir la fracción y elevarlo al exponente positivo. Un ejemplo, 2 tercios elevado a menos 2 es lo mismo que 3 medios elevado a 2, cuyo resultado es 9 cuartos. Otras propiedades. ¿Qué pasa con el exponente par y el exponente impar? Esto ya lo estuvimos explorando con anterioridad. Tiene relevancia cuando el número es negativo. Cuando el número es positivo me da absolutamente lo mismo y lo vamos a ver inmediatamente. Por ejemplo, tenemos 2 elevado a 2n, que vendría a ser un número par. Esto, si nos fijamos, 2 está multiplicando a n en el exponente. Es decir, esto puede ser escrito como 2 elevado a 2 elevado a n. Y todo número elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Por lo tanto, el resultado no es más que 4 elevado a n.
y n es un número positivo, por lo tanto el resultado es positivo. Dicho de otra forma, a elevado a 2n es igual a elevado a 2 elevado a n, y como a al cuadrado es siempre mayor que 0, entonces el resultado siempre va a ser mayor que 0. Eso es lo importante de un exponente par. No hemos dicho nada sobre a. Si a es negativo, por ejemplo menos 2, si lo elevamos a 2n, es lo mismo que menos 2 elevado a 2 y después elevarlo a n. El resultado de menos 2 al cuadrado es igual a 4 elevado a n. Y dado que n es un exponente positivo, nos queda mayor que 0. ¿Ok? Sin embargo, cuando tenemos un exponente impar, sucede lo contrario. Veamos, a elevado a 2n más 1. Escribo 2n más 1 porque sabemos que esa es una forma de construir un número impar. De hecho, por lo general se utiliza 2n menos 1, así que lo vamos a hacer de esa manera. Déjenme cambiar aquí a menos 1. Perfecto. Eso es exactamente lo mismo que a elevado a 2n dividido por a, lo cual a su vez es igual a elevado a 2 elevado a n dividido en a. Ya sabemos, por lo que hemos visto acá en esta línea, cuando el exponente es par, que ese valor es mayor que 0. Sin embargo, ¿qué pasa si a es negativo y si a es positivo? Ojo, si a es mayor que 0, entonces el resultado de a elevado a un número impar va a ser positivo. Pero si a es negativo, esto nos va a decir que a elevado a 2n menos 1 va a ser menor que 0. Veamos un ejemplo. Sabemos que 2 elevado a 3, 3 es un número impar, es igual a 2 por 2 por 2, cuyo resultado es 8. Perfecto. Es decir, nuestro valor a, que en este caso es 2, es positivo, el resultado es positivo. Pero si usamos menos 2 elevado a 3, el resultado será menos 2 por menos 2 por menos 2, cuyo resultado final es menos 8, que es negativo. Es decir, cuando el exponente sea impar, si el número que está dentro, en la base, ¿ya? El que está dentro del paréntesis, la base, es negativo, el resultado siempre va a ser negativo. Pero si el número que está en la base es positivo, el resultado siempre va a ser positivo. Por otro lado, cuando el exponente sea par, el resultado, independiente del caso, siempre va a ser mayor que 0. ¿Ok? Revisemos ahora lo que corresponde a la notación científica y veamos cuál es su potencialidad de uso en las matemáticas. En notación científica se usa la potencia de 10, de base 10, para poder resumir expresiones que son muy extensas o demasiado pequeñas. Por ejemplo, en esta tabla que nosotros tenemos, a la izquierda tenemos números muy grandes o que van creciendo y a la derecha números que se van achicando. A la izquierda veamos cómo se convierte cada uno de esos números en una potencia de base 10. 1, ya saben que puede ser escrito como 10 elevado a 0. Sabemos que cualquier número elevado a 0 es 1 y como estamos buscando potencias de base 10, escribimos por tanto 10 elevado a 0. El 10 es lo mismo que 10 elevado a 1. 100 es 10 por 10, o dicho en forma de potencia es igual a 10 elevado a 2. Y 100.000 es igual a 10 elevado a, veamos, 5. Ya les voy a explicar por qué. A la derecha tenemos casos donde en vez de elevar a exponentes positivos, utilizamos exponente negativo. Por ejemplo, 0,1 es lo mismo que 10 elevado a menos 1. 0,01 o 1 centésima es lo mismo que 10 elevado a menos 2. Una milésima es lo mismo que 10 elevado a menos 3. Y en el último caso tenemos también una potencia de 10 cuyo exponente también es negativo y tenemos que descubrir cuál es. Antes de poner ese exponente les voy a explicar cómo se hace en cada caso para poder determinarlo. Déjenme cambiar de color. En el caso de exponentes positivos que corresponden a una forma de escribir números que son demasiado grandes, se utilizan potencias de base 10, como ya hemos visto,
que están elevados a un exponente tal que ese exponente refleje la cantidad de números no unidades que yo estoy considerando la potencia. O dicho de otra forma, vamos a imaginar una coma en cada uno de los números y vamos a mover esa coma tantas veces como sea necesario para tener nuestro número resumido. En este caso, en el último, que tenemos 100.000, lo que hacemos es mover la coma 1, 2, 3, 4 y 5 hasta tener la unidad. Por eso utilizamos como exponente el 5. ¿Por qué? Porque esto equivale a multiplicar el 1 por un 10 elevado a 5. Fijémonos que lo mismo sucede en el caso del 100. Hemos movido dos veces la coma y por eso utilizamos un exponente 2. Y así sucesivamente. Por supuesto, así como cuando tenemos números muy grandes hemos movido nuestra coma decimal 5 veces, 2 veces o n veces hacia la izquierda para reducir el tamaño de nuestro número, en el caso de números muy pequeños lo que hacemos es mover esa coma hacia la derecha con el fin de ir amplificando nuestro número, pero reflejamos esa amplificación con un número negativo. Por ejemplo, en una milésima, la coma decimal la tenemos que mover 3 veces hacia la derecha hasta obtener la unidad. Y reflejamos ese movimiento con un exponente negativo de la potencia de base 10. Por lo tanto, en este último caso, queremos determinar cuál es el exponente. Sabemos que tiene que ser negativo porque nosotros queremos mover hacia la derecha la coma. Solamente nos queda cuantificar la cantidad de veces que vamos a mover. Tenemos 3 veces acá, 6, 9 y una más, eso es 10. Por lo tanto, ese número es lo mismo que 10 elevado a menos 10. Quizá ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿de qué me sirve este tipo de problemas? Veamos un ejemplo donde esto tiene algún tipo de sentido. Por ejemplo, queremos multiplicar las siguientes cifras. Déjenme escribirlas. Veamos un poco. Voy a hacer que esto calce con algo. Ya. Bueno, este último número lo vamos a cambiar por un 1. Quizá esto no es ninguna sorpresa para algunos de ustedes, pero no está de más repasar. Muy bien, queremos realizar esta multiplicación. Efectivamente son números muy grandes y por los métodos convencionales podría ser un poco tedioso y lento de calcular el resultado de multiplicar estas cifras tan grandes. Por ejemplo, tenemos 245 millones multiplicados por algo así como 0,01 millonésimas. Ya vamos a ver. Escribamos esto como notación científica. Este número a la izquierda, el muy grande, equivale, si se fijan ustedes, a multiplicar 2,45 por una potencia de 10. Esa potencia de 10 debemos nosotros determinar cuál es el exponente. Como podrán ver, hemos movido nuestra coma hacia la derecha del 2, junto con el 2. Por lo tanto, lo que hacemos es, déjenme cambiar de color para ilustrarlo bien. Si la coma la teníamos originalmente acá, la movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. Por lo tanto, ese número de ahí equivale a 2,45 multiplicado por 10 elevado a 8. Ahora vamos a multiplicar por el siguiente número. Ese número podemos escribirlo como 1 por 10 elevado a algo. Ese exponente corresponde a la cantidad de veces que nosotros movemos nuestra coma hacia la derecha hasta alcanzar la unidad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y como lo hemos movido hacia la derecha, este es un número negativo, 10 elevado a menos 8. Perfecto. Entonces, como nosotros sabemos por aritmética que el orden de los factores no altera el resultado, podemos escribir esta multiplicación como 2,45 multiplicado por 1, todo esto multiplicado por 10 elevado a 8 por 10 elevado a menos 8. 2,45 por 1 no es más que 2,45. Y si nos fijamos bien, la multiplicación de 10 elevado a 8 por 10 elevado a menos 8, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Al sumar los exponentes, notamos que esto equivale a 2,45 por 10 elevado a 0. Y 10 elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, el resultado es 2,45. Como podrán notar, nosotros
casi no realizamos ningún cálculo en todo nuestro procedimiento. Lo único que hicimos fue modificar cada uno de los valores para que fuera más fácil manipularlo. Al ser más fácil manipularlo, aplicamos las propiedades de las potencias, en este caso en particular, multiplicación de potencia de igual base, saber que cualquier base que esté elevado a 0 es igual a 1, y notamos que solamente los coeficientes que nosotros utilizamos, que son 2,45 y 1, se multiplican, siendo un resultado muy sencillo de determinar con este procedimiento. Y para cosas como esta sirven las potencias. Para algunos estudiantes de física será común utilizar la notación científica, sobre todo al cuantificar algunos procesos químicos y algunos fenómenos físicos. Muy bien, continuamos con esta clase.